Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Bienvenido el día de hoy a tu programa Resuelve. Fíjate que quiero empezar el día de hoy con una frase que quiero compartir contigo y que a lo largo de la hora la vamos a estar desmenuzando de una manera un poco diferente tal vez, pero creo que te va a poder dejar mucha enseñanza y mucho conocimiento. Dice, los seres humanos nacen libres, pero recorren la vida como esclavos. Y esta frase es de Jean-Jacques Rousseau. Él, dentro de muchas de sus obras, pues ya sabes que es un filósofo. Y bueno, aquí en el micrófono, Luisa Isabel Vélez Soltero. Y el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es psicoterapias. ¿Qué son las terapias y las psicoterapias? ¿Sabes por qué? Porque, por un lado está así como que muy de moda. Por otro lado, a veces tenemos una idea errónea de lo que es una psicoterapia o qué es una terapia, y entonces sí me gustaría el día de hoy como que lo aclaráramos un poquito y que pudiéramos de alguna manera sacar los beneficios que estas herramientas que se utilizan mucho hoy en día nos pueden brindar. Una de las ideas de este programa, no te he traído ningún invitado porque el día de hoy quisiera que tú fueras mi invitado. ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué duda tienes? ¿Qué concepto o qué actitud o qué conducta no has podido modificar? Y tal vez a lo largo del programa te podamos ayudar un poquito. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que serían las terapias. Te he estado hablando de alguna manera en los dos programas anteriores que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia, es decir, a darnos cuenta de que estamos compuestos por tres partes muy importantes. Una parte es el cuerpo, otra parte es la mente y otra parte es el espíritu. Cuando nosotros nada más cuidamos nuestro cuerpo, lo que pasa es que lo único que hacemos es mucho ejercicio, tal vez cuidamos nuestra alimentación. A lo mejor podrías pensar en este momento en alguien que se pasa 3 horas en un gimnasio, 4 horas en un gimnasio, tratando de desarrollar sus músculos. Y la verdad es que tienen lindos músculos, no puedo decir que no. Sin embargo, hay veces que por cargarnos a un solo lado, en este caso el cuerpo, descuidamos la mente. Sin embargo, hay personas que lo único que hacen es cuidar su mente y se vuelven intelectuales. Y aquí también me gustaría detenerme un poquito y decirte y preguntarte y, por supuesto, aclararte o poner en común contigo lo que significa ser intelectual y qué diferencia habría con ser inteligente. Por un lado, cuando nosotros estamos hablando de una persona intelectual, es aquella persona que sabe mucho, que lee mucho, que ha estudiado mucho. Y fíjate que nosotros en México nos confundimos mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que al estar en la casa o que al estarnos preparando, ya sea de manera personal o al estar yendo a una universidad, el título que estamos obteniendo se vuelve la llave mágica que va a abrir la puerta a un mejor nivel de vida, a una mejor condición de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la persona termina la carrera, no necesariamente eso ocurre. ¿Qué sucede? Bueno, pues tal vez resulte, por ejemplo, que no encuentra trabajo adecuado, o vamos a decir que es exitoso profesionalmente hablando, pero no encuentra la persona adecuada para poder formar una familia. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que es una nena hermosa, que la meten a la escuela y empieza a sacar cienes, muchos cienes. Y eso la lleva y le hace ganar una beca y pues hasta Harvard va a estudiar y a prepararse en aquello que le gusta. Entonces resulta que en el momento de quererse casar, escoge una persona que tal vez la golpea, o a lo mejor la persona bebe, o a lo mejor la persona trabaja, y entonces voltean y le dicen, oye, ¿qué te pasó? Pues pero si tú eras muy inteligente en la escuela. Sí, eras intelectual. ¿Por qué? Porque la inteligencia se va a referir a que con todos esos conocimientos yo me puedo desenvolver en la vida. O sea, que con todo lo que yo estoy aprendiendo, tengo la capacidad de tomar las decisiones más adecuadas al momento que yo estoy pasando y que son más convenientes para mí. Entonces a veces nosotros nos dedicamos nada más a desarrollar esa parte mental desde un punto de vista meramente intelectual. Entonces aquí la pregunta sería, ¿te has dado cuenta si tú eres más intelectual que inteligente? O al revés, a lo mejor eres muy inteligente y no necesariamente tienes que ser un intelectual. Y la inteligencia
es una de las cosas que de alguna manera nos podría llevar a lo que sería, pues lógicamente, que la sabiduría. El tercer elemento que nos está haciendo falta es la parte espiritual. Entonces, a lo mejor hay personas que dicen, no, lo más importante para mí es meditar. Y se quedan todo el día y toda la noche y así por días enteros o por semanas enteras y lo único que hacen es meditar. Por ponerte un ejemplo, o sea, podemos trabajar la espiritualidad de muchísimas maneras. Y se olvidan de esa parte mental y de esa parte corporal. Descuidan su cuerpo, descuidan la relación con los demás, descuidan la alimentación porque están buscando única y exclusivamente el desarrollo de lo espiritual. La idea es, entonces, que logremos un equilibrio entre lo que sería cuerpo, mente y espíritu. Y aquí es donde va a entrar de manera importante lo que hemos estado tratando acerca de lo que es la educación emocional. Yo ya te había dicho que cuando nosotros estamos hablando de educación emocional, tenemos que tomar en cuenta que estamos educados emocionalmente cuando tenemos la capacidad de identificar nuestras emociones. Y acuérdate que las emociones es aquello que nosotros vamos a estar sintiendo en nuestro cuerpo, aquello que de alguna manera nos está avisando que está sucediendo algo dentro de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema nervioso, que hace que nuestras glándulas funcionen de diferente manera. Y aquí, fíjate que se me quedó pendiente una llamada de hace 2 semanas que no la he querido soltar, o sea, definitivamente no la he olvidado. Es para María del Rosario Cisneros Luna. Cuando vino el Padre Octavio, tú recordarás que estuvimos hablando acerca de las emociones y cómo nos enferma en el cuerpo. Entonces, María del Rosario habla y hace una pregunta muy interesante que dice, ¿cuál es la emoción que está más fuerte en la diabetes? Entonces, el Padre Octavio y yo no nos quedamos así como que contentos por no haber contestado esto y yo les traigo preparados a todos porque también entra mucho dentro de lo que es cuerpo, o sea, como esa parte que tenemos que empezar a darnos cuenta de que existe y que lo que nosotros estamos sintiendo, pues, de alguna manera nos puede afectar y nos puede enfermar. Entonces, en relación a la diabetes, él dice, para comprender la diabetes es preciso tener en cuenta que los músculos y otros tejidos necesitan glucosa, es decir, azúcar, ¿sí? Pues la glucosa es lo que nos va a estar dando energía para que podamos hacer nuestras actividades diarias. Para que la glucosa sea asimilada, se usa una sustancia llamada insulina. Y esta insulina es provocada por una glándula que se llama páncreas. Aquí nos está dando así como que toda una clase de ciencias naturales, la composición del cuerpo, ¿no? Cuando no hay suficiente insulina, los músculos y otros tejidos no pueden asimilar los azúcares o la glucosa y por eso se queda en la sangre. Y eso tiene muchas consecuencias negativas. Aparentemente, la diabetes es exceso de glucosa o azúcares, dado que hay mucha en la sangre, pero en realidad esa abundancia se debe a que no ha sido asimilada, es decir, está en tu torrente sanguíneo, pero la glándula no lo está absorbiendo de la manera adecuada y se encuentra presente donde no debe de estar. Dado que este es el mecanismo, puede interpretarse en términos mentales y emocionales que la diabetes supone una incapacidad o una negativa para asimilar lo dulce de la vida. Entonces, date cuenta de que cuando una persona tiene diabetes, podría ser que no puede asimilar aquellos eventos dulces que hay en la vida. Piénsalo si te checa y vamos al corte y en un momento regresamos. Entonces estábamos hablando de la emoción o de la enfermedad de la diabetes que se va a alojar en lo que sería el cuerpo. Y bueno, también vamos a hablar entonces de la mente y es donde a mí me está gustando trabajar más. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de terapia, primero vamos a decir qué es una terapia. La terapia es una interacción que se da entre 2 personas, es decir, un terapeuta, por decirlo así, y un cliente o paciente. O sea, vamos a usar la palabra cliente o paciente dependiendo de la escuela que se esté manejando. En este caso, el cliente o la persona que acude a terapia presenta una dificultad
que está buscando superar. Y por otro lado está presente un profesional que intenta ayudarlo. Entonces, yo alguna vez hace mucho tiempo en alguno de los libros que leo, que en este momento no recuerdo exactamente cuál fue, porque la verdad sí me gusta leer mucho, en uno de los libros que yo leía decía, la terapia, porque a veces la entendemos mal, la terapia es recibir ayuda en el camino. Es decir, cuando yo me atoro, cuando no puedo encontrar una respuesta, cuando no puedo encontrar una solución, cuando no tengo la posibilidad de ver la forma o ver otra forma diferente a lo que normalmente yo veo, es cuando puedo acudir a terapia. Es decir, necesito ayuda en mi camino. Y si te fijas viéndolo desde ese punto de vista, entonces las terapias se vuelven bastante agradables, porque desafortunadamente siempre hemos pensado que cuando queremos iniciar una terapia es porque tenemos una enfermedad mental. Y no necesariamente es una enfermedad mental lo que nos puede llevar a una terapia. Por eso a veces también se confunde, por ejemplo, con los psiquiatras. Los psiquiatras dan medicina. Se restringe mucho a lo que sería el campo de la medicina propiamente hablando. En este caso de las terapias que yo te estoy hablando, entre otras, me estaría refiriendo a las terapias alternativas y quiero que entremos a lo que sería la psicoterapia. Entonces estamos hablando de que hay una persona que tiene un conflicto, por un lado, y hay otra persona que tiene la capacidad, la preparación suficiente para ayudarte a que resuelvas aquel conflicto que no te está dejando avanzar en tu vida. ¿Qué tipos de problemas podemos tratar de resolver en una terapia? Bueno, podrían ser las relaciones con los demás, y en esto es muy lógico. Si tú te pones y lo piensas, es muy lógico, porque si nosotros estuviéramos en una isla desierta, pues no tendrías conflicto con absolutamente nadie, o sea, no te vas a estar peleando con las olas, ni te vas a estar enojando con los cocos, ¿me explico? Normalmente entramos en conflicto cuando no nos ponemos de acuerdo con la otra persona, cuando la otra persona no acepta nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ver el mundo. Entonces, un problema que podemos llevar hacia una terapia, pues son las relaciones que tenemos con los demás. También podríamos estar hablando de las relaciones que tenemos con nosotros mismos y que nos están presentando alguna dificultad. Y aquí me podría detener un poquito y porque tú me dirás, bueno, a ver, un problema conmigo mismo, así como que, ¿cómo? O sea, y aquí te voy a poner un ejemplo. Hay personas que llegan conmigo a terapia y me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que siento un miedo inexplicable. O sea, no encuentro la razón por la que cuando yo entro a un lugar me paralizo y veo gente desconocida y quisiera que el mundo me tragara. O sea, si hay una persona, por ejemplo, vamos a suponer una fiesta, y hay una persona que me conoce, yo ya me siento muy tranquila. Sin embargo, si llego a un lugar y mi amiga o mi amigo que me invitó no está presente y yo entro sola a ese lugar, siento un miedo inexplicable. Bueno, pues eso también podría ser un motivo por el cual tú pudieras pedir u optar por una terapia, entre otros muchos ejemplos. Se me ocurre, por ejemplo, el comer compulsivamente. O sea, no entiendo por qué como tanto, o no entiendo por qué me preocupo tanto por la demás gente, o tal vez no entiendo por qué me afecta tanto lo que otra persona piensa de mí. O tal vez quiero iniciar un proyecto, pero no tengo la fuerza suficiente, es más, no sé ni por dónde empezar. O no sé por qué me siento bien durante todo el día y por la noche lloro tanto. ¿Te fijas cómo empezamos a identificar una serie de situaciones que no nos dejan avanzar en la vida? Otro sería, otra razón por la que tú podrías optar por un proceso terapéutico es cuando tienes que afrontar una determinada situación y no sabes cómo. Sería, por ejemplo, ¿sabes qué? Me están ofreciendo un nuevo puesto y tengo miedo. O fíjate que no me decido por entrar a trabajar a una determinada empresa. O tal vez porque tengo que cambiarme de ciudad y no sé si hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, si te fijas, vamos a ir cerrando poco a poco lo que podrían ser motivos por los que tú pudieras pedir ayuda en tu camino. Y si te das cuenta, entonces vamos a empezar a romper lo que sería ese paradigma y esa creencia y ese mito de que una persona va a una terapia cuando la persona no sabe qué hacer o no sabe
manejar su vida, pero de una manera, vamos a decir, compulsiva. Por ejemplo, una persona que es un psicópata o una persona que es un neurótico, o sea, que a lo mejor necesita otro tipo de ayuda. En este caso hay diferentes tipos de terapias. Tenemos, por ejemplo, las terapias corporales, tenemos terapias vibracionales que tú conoces perfectamente bien, de las cuales se hablan a lo largo, sobre todo aquí en Radio Vital se abordan muchísimo estas terapias, que se podrían catalogar dentro de lo que son vibracionales, como sería, por ejemplo, la homeopatía, como serían, por ejemplo, las flores de Bach, como podría ser, por ejemplo, el Reiki. Son terapias alternativas que también van enfocadas a ayudarnos a resolver nuestros conflictos, aunque de manera diferente. Y también tenemos por otro lado lo que serían las psicoterapias. Y aquí vamos a decir que es mi fuerte, mi especialidad y la que te quiero compartir el día de hoy, porque más que curar una enfermedad, una psicoterapia se propone modificar aquellas conductas que producen sufrimiento. Híjole, y aquí me voy a tener que volver a detener para compartir contigo la palabra sufrimiento. O sea, nosotros sufrimos, el dolor es necesario o es inevitable. El sufrimiento es opcional. Es decir, yo sufro cuando ya debí de haber soltado la emoción y ya debí de haber soltado el pensamiento y debí de haber continuado con mi vida. Entonces yo sufro mucho cuando resulta que me peleé con mi hermana hace 20 años y todavía lo estoy cargando. Eso es sufrir, porque el dolor a lo mejor te duele la cabeza, te duele un determinado tiempo, pero se quita. Sufres del dolor de cabeza, normalmente no lo sufres. Sufrirías de un dolor de cabeza si dices, ¿cómo sufro mi dolor de cabeza? No me deja hacer mi vida, no me deja mover, no soy feliz por culpa de mi dolor de cabeza. Y eso es un sufrimiento que es opcional, porque ya lo empezamos a abordarlo desde la semana pasada. Te prometo seguirlo abordando con más entusiasmo y con más tiempo en próximos programas. Vamos a un corte, regresamos. Estábamos diciendo de la psicoterapia que lo que nos ayuda es modificar aquella conducta que nos está produciendo un sufrimiento. Y aquí también es importante decir algo. A veces nosotros pensamos que lo podemos hacer solos. Y si lo puedes hacer solo, qué bien, o sea, felicidades, porque, bueno, de alguna manera tú te estás ayudando solo en tu camino, pero hay veces que no podemos solos, y es aquí en donde el individuo que no puede liberarse por sí mismo de una conducta tiene que recurrir a un profesional para que tú puedas empezar a tomar acción en tu vida, porque muchas veces, ¿sabes qué? Pensamos que somos una hojita al viento, por decirlo de alguna manera, que nos lleva a donde le da la regalada gana, con todo el respeto, ¿sí? Entonces, no, nosotros tenemos el control de nuestra vida y nosotros podemos de alguna manera empezar a identificar aquellas conductas, aquellas ideas, aquellas actitudes que no nos dejan avanzar en la vida. Si yo no puedo sola, si yo no puedo solo, es el momento de acudir con un profesional para que me ayuden de alguna manera a poder detectar aquello en lo que yo estoy fallando, porque muchas veces no lo vemos, a diseñar e implementar los procedimientos necesarios para que tú logres aquello que tú quieras alcanzar. Entonces, si tú te fijas, cuando nosotros estamos hablando de una psicoterapia, la idea es que tú puedas reconocer y abandonar el camino inútil. Es decir, que no desperdicies tu vida, que no desperdicies tu tiempo en falsos intentos que no te están llevando a ningún lado. Estarás de acuerdo conmigo que la vida es corta y que hay que vivirla intensamente. Entonces, necesitamos como empezar a darnos cuenta y muchas veces no lo vemos. Fíjate que la semana pasada Ángeles me hace una llamada y me comenta algo con respecto a mí, cosa que le agradezco infinitamente. De alguna manera ella sin querer fue en ese momento mi psicoterapeuta. Me hace una observación y digo, oye, sí es cierto, tienes razón y gracias por haberla hecho. Y eso me permite, vamos a decirle, cuando yo doy clases les digo a mis alumnos, hay que arrojar la luz para que podamos ver. Entonces ella me arrojó luz y yo pude ver algo que tengo que modificar. Bueno, de Yanira Ábalos, me encanta el programa, muchísimas gracias. Dice, desde muy joven, a los 20 años, tenía mucha inquietud sobre mis estados de ánimo. Nunca obtuve ayuda, no sabía que existía la terapia y cuando acudí a una, me ayudó. Ahorita sigo con muchas inquietudes de mis emociones. ¿Es normal y si es sano? Bueno,
Acuérdate que las emociones, para empezar, pues estamos vivos, ¿no? Entonces, emociones siempre vamos a tener. Cuando nosotros estamos hablando de una educación emocional, que es a donde va orientado este programa, es primero que tomes en cuenta tus propios sentimientos y pues lógicamente que te des cuenta también de tus emociones. También es importante que tomes en cuenta los sentimientos de los demás. Entonces, aquí cuando dices, Deyanira, ahorita sigo con muchas inquietudes de mis emociones, aquí acuérdate que hemos estado haciendo hincapié en que las emociones es más corporal y los sentimientos, pues lógicamente que ya le estamos pegando el elemento mental. Entonces, será emoción o sentimiento. Si es emoción, pues qué bueno que te inquieten. Lo importante es aprender a identificar mis emociones. Acuérdense, hay una manera muy sencillita de empezar a identificar las emociones y es, vean a un bebé. Un bebé tiene las emociones básicas. ¿Alguien le dijo cómo se debería de reír? No. Se sabe reír. ¿Alguien le dijo cómo se debería de enojar? Tampoco se sabe enojar. ¿Alguien le dijo cómo se debería de poner a llorar? No. Esas son emociones básicas. Después, conforme vamos creciendo, pues vamos haciendo una enreda terrible de las emociones y después no entendemos qué nos pasa. A veces, cuando llegan conmigo a terapia y cuando yo me siento y oigo lo que me dicen y los estoy observando, con su boca, con sus palabras, me dicen algo. Sin embargo, con su actitud corporal, con sus gestos, con su tono de voz, me están diciendo algo. Y entonces me doy cuenta de que hay capas y capas y capas que tenemos que empezar a remover para que la persona entonces se pueda dar cuenta de las emociones que verdaderamente está sintiendo. Entonces, Deyanira, espero haberte contestado de la mejor manera posible en relación a tu pregunta. ¿Es normal? ¿Es sano? Sí, es importante que te des cuenta. Pero ¿sabes para qué te tienes que dar cuenta? Para que finalmente puedas controlar tus impulsos y también para que tengas una autoconciencia de ti misma. O sea, darse cuenta de las emociones es positivo. Alicia González, saludos, excelente programa, felicidades. Jorge Murueta, hola Jorge, ¿cómo estás? Felicidades por el programa, está excelente, todo y muy claro, todo lo que estás comentando, saludos, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias por llamar. Fíjate que el otro día llega conmigo una persona a terapia y me doy cuenta de que se generan muchos problemas a su alrededor, pero no se da ni siquiera cuenta. O sea, se siente víctima de las circunstancias, se siente que no puede con aquella circunstancia de vida que le está tocando en este momento y lógicamente una de las cosas que nosotros hacemos mucho, todos en general, bueno, no todos, yo creo que debe de haber sus excepciones, pero todos en general como que buscamos echarle la culpa a otro. No, no es mi culpa, es tu culpa. Yo me enojé por tu culpa y me está yendo mal porque tú me hiciste hacer tal cosa. Y si se fijan ahí, ya estamos cediendo el poder a otro. Estamos dejando la responsabilidad de nuestra propia vida en manos de otra persona. Entonces, cuando nosotros vamos a un proceso o deseamos iniciar un proceso terapéutico, también tenemos que empezar a expandir nuestros recursos. Es decir, a lo mejor yo no tengo algo, quiero hacerlo, quiero modificarlo, quiero cambiar esto que me está molestando, que es la piedrita en el zapato que traigo desde hace mucho tiempo y que no puedo. Entonces también en una psicoterapia lo que nosotros estamos haciendo es darte herramientas para que tú puedas entonces retirarlo. O sea, uno no hace magia, uno acompaña a la persona hacia donde la persona se quiera dirigir. También, y aquí es otro tema larguísimo, pero que también es importante, es la revisión y los cambios de significados que configuran la realidad del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros pensamos es correcto y ahora sí que creemos que nuestra verdad es la única. Tú tienes una verdad que todo el mundo te dice que no es así, pero tú piensas que sí. Llama y compártela y vamos a ver qué sale de allí. Tú estás haciendo el programa del día de hoy. Vamos a un corte. Carlos Oseguera Barajas, felicidades por el programa, muchísimas gracias. Tengo aquí algunas preguntas muy interesantes. David Aparicio Ávila dice, gozando de este programa, pero haciéndome una pregunta. Yo espero contestártela. Dice, si tenemos identificado el problema, trabajamos en él y no podemos salir,
pero existe el miedo al terapeuta por la ignorancia, como aquí, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que el trabajar y trabajar quiere decir que lo estás haciendo de la misma manera. Primera, por lo tanto no sales. Segunda, si lo estás haciendo tú solo, difícilmente vas a poder ver en dónde está la falla, porque tú lo estás haciendo exactamente de la misma manera. Entonces, esa es la función de un psicoterapeuta, o sea, el ayudarte a ver de manera diferente la misma situación. Yo cuando están conmigo en terapia, yo les digo, ok, este es el conflicto, este es el problema, esta es la situación que tú quieres resolver. Siempre lo has visto desde este lado. ¿Qué te parece si nos recorremos y lo vemos de este otro lado? Y muchas veces me dicen, no se me había ocurrido. Y eso es cuando, no saben, yo cómo lo disfruto. También cuando doy clases que veo a mis alumnos y de repente es, digo, ahora sí que estrellita en la frente porque ya les cayó el 20 que no podía caer. Entonces lo mismo es aquí. O sea, cuando no podemos movernos, a pesar de que nosotros creemos que trabajamos y trabajamos y trabajamos. Por ejemplo, conmigo llega una chica que sale uno de los temas de uno de sus papis y me dice, es que ese tema yo ya lo tengo muy trabajado. Y empezamos a hablar de su papá y ¿qué creen? Pues que se suelta llore y llore. Entonces, ¿está trabajado? No está trabajado. ¿Qué es trabajado? Vamos a decir resuelto. Está curado. Cuando nosotros tocamos una herida que está cerrada a fuerzas, dentro está llena de pus. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al tocarla, me duele. Cuando la herida está sana, la piel cicatriza y lo que me queda es una herida de guerra. Quiere decir que yo la puedo mostrar orgullosamente porque eso está resuelto, porque yo puedo continuar con mi vida y con mis proyectos. Entonces, David, dice, y por ignorancia, ¿qué hacemos? Porque le tiene miedo al terapeuta. Bueno, en primer lugar, ya no hay excusas porque ya te estamos explicando, creo que estoy tratando de explicarte para qué te sirve un terapeuta. Entonces, el miedo a veces es como tú lo estás diciendo, por ignorancia. Entonces, ignorante ya no eres. Es importante que encuentres una persona con la que tú te sientas a gusto y te identifiques. Algunas veces eso es una de mis herramientas de trabajo. Yo primero conozco a la persona y yo veo si la persona... yo veo si me cae bien y yo veo si le caigo bien, yo veo si hacemos clic y veo después sus circunstancias para ver si la puedo o no acompañar en su proceso terapéutico. Más que ayudarla, creo que la palabra correcta desde mi punto de vista sería servirle. Estela Cadena Santa Cruz, ¿cómo saber cuando uno ya no necesita un terapeuta? Bueno, normalmente acudes a psicoterapia o acudes a una terapia porque hay algo que no puedes resolver. Es como traer una piedrita en el camino donde tú te atoras y te atoras, te causa un conflicto, te causa que no puedas relacionarte con los demás. Yo creo que toda la vida necesitamos terapeutas y así es como que, qué barbaridad, se oye medio feo, ¿no? Pero en casos muy específicos creo que lo que tú te refieres es resolver un conflicto. Una vez que está resuelto, que tú puedes dominar la situación, que tú puedes avanzar en la vida, no necesitas ya de un terapeuta. O sea, cuando se ha resuelto, cuando se ha curado aquello que te estaba atorando en tu camino, ya no necesitas un psicoterapeuta. Sin embargo, acuérdense que el ser humano nunca está terminado. Siempre surgen cosas nuevas. Entonces, no se trata tampoco de ir a terapia todos los días, ni todas las semanas, pero sí de vez en cuando, así como le das mantenimiento a tu coche, así como le das mantenimiento a tu casa, así como le das mantenimiento a tu persona, pues hay que darle mantenimiento a esas partes tan importantes como son las mentales y las espirituales, y que a veces solitos, les repito, no podemos. Yo sé que quisiéramos, la verdad, sentimos a veces pena, a veces no sabemos ni por dónde, a veces estamos tan enmarañados que nos sentamos y no sabemos ni por dónde empezar. Bueno, pues esa es una de las funciones, ¿no? A encontrar como que la puntita por donde podemos empezar a jalar esa bola de estambre tan arrugado o tan enredado que lo jalamos y nos ahoga más. También me habla Irma Cebes Morales. Marcela Oliveras Martínez, felicidades por su profesionalismo. Muchísimas gracias, Marcela. Anónima, dice: era una compradora compulsiva hasta que mi psicólogo hizo que lo admitiera y ahora soy muy desordenada. ¿Qué puedo hacer? Y yo hago por no desesperarme. En mi trabajo soy organizada, pero en mi casa no. Bueno, mira, a ver, Anónima, me hubiera gustado mucho que nos dieras tu nombre. Yo creo que es importante identificarnos. Hay muchas Marías, muchas Marcelas, muchas Lauras, muchos Pedros, entonces no necesitamos el apellido, pero sí necesitamos tu nombre.
eres una compradora compulsiva hasta que mi psicólogo hizo que lo admitiera. Yo creo que más bien te ayudó a que te dieras cuenta. Y debió de haber sido también importante el darse cuenta de por qué eras una compradora compulsiva. Fíjense que la manera más idónea para poder transformar una conducta, ¿cuál es? ¿O por dónde vamos a empezar? Bueno, ¿saben por dónde hay que empezar? Por admitirlo. O sea, aceptarlo. A lo mejor decimos, no, yo no tengo el problema de enojarme inmediatamente. Yo no soy explosiva. Y así me la voy por la vida creyéndome que no soy explosiva. Y no, yo claro que no soy explosiva, y al primer acontecimiento que se nos pone enfrente, hacemos kabum, ¿no? Entonces, o sea, el primer paso, porque a veces me dicen, van muy desesperados y me dicen, ¿y cómo le hago para cambiar? Pues al regreso te lo vuelvo a repetir. Vamos a un corte, se resuelve. Voy a seguir con Anónima porque, bueno, de alguna manera nos sirve a todos la experiencia. A mí me gusta mucho compartir las experiencias porque a través de otras personas aprendemos y vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que no estamos tan solos en este mundo, ni en lo bueno ni en lo malo. Es decir, a veces yo pienso que soy la única persona que hace las cosas de una determinada manera y a lo mejor esa manera no me gusta, pero luego encuentro que también hay otras personas que lo hacen de manera similar a mí y veo y aprendo a través de la forma de resolverlo. Entonces, estábamos en que su psicólogo hace que admita que era una compradora compulsiva. Entonces, ¿cómo se modifica una conducta? Así. Primero, el primer pasito es darme cuenta, y ese es el impulso inicial que debemos de buscar en las psicoterapias, o sea, ayudar a la persona a que pueda ver aquello que a lo mejor es invisible a sus ojos. Por ejemplo, a veces es invisible para mí que me acelero. La verdad, estos temas a mí me apasionan y hablo bastante rápido. Entonces, cada que me aceleré, pues Monse ya vino y me dijo, pues bájale de velocidad, y tiene toda la razón. Entonces, bueno. Y Anónima dice, ahora soy muy desordenada. ¿Qué puedo hacer? Y yo hago por no desesperarme. Acuérdense que los procesos llevan un tiempo. Yo siempre digo, cuando nosotros estamos haciendo un pastel, no porque yo le suba mucho al horno y lo ponga bien caliente, el pastel va a salir más rápido. ¿Estás de acuerdo? Tiene su proceso. Entonces también cuando nosotros queremos operar cambios en nosotros, necesitamos dar el tiempo para que el pastel se cueza, el tiempo para que levante y esponje bonito. Es normal caerse. ¿Por qué? Porque llevas mucho tiempo siendo desordenada. Entonces a lo mejor te esfuerzas hoy y vuelves a caer mañana. Y te esfuerzas pasado mañana y lo haces muy bien 3 días, pero al cuarto caes. Es normal, es parte del proceso y no hay que desesperarse. Pero sí también sería importante como que identificar la razón por la que eres desordenada. También ahí hay un porqué. Marta Medina Estrada, muchas gracias por llamar. Teresa Rodríguez Villegas, saludos, gracias por la calidad de vida que nos dan. No, pues muchísimas gracias a ti, Tere, por tomarlo, por hacerlo tuyo y por aprovecharlo. Ofelia Martínez García, saludos, está bueno el programa, muchísimas gracias. Marta Regina Hernández, también que está interesada en la terapia. Entonces, estamos hablando pues finalmente en esta recta final de lo importante que es de alguna manera ayudar a sanear la forma que tenemos de ver la vida. Es tratar también a través de esta educación emocional y el darme cuenta de quién soy, de cómo actúo, pues qué es lo que puedo generar en mi vida para que yo sea una mejor persona. No es para que te quedes en donde estás, tienes derecho a ser feliz y a vivir plenamente tu vida. Estamos viviendo una época en donde existen todas las herramientas. La próxima semana vamos a seguir hablando de las psicoterapias, de la clasificación tan extensa que hay. Déjame te digo que hay más de 300 formas de terapia. Entonces, aquí lo importante es que tú identifiques aquella que a ti te sirve, en la que te sientes a gusto, en la que caminas. En el momento que ya no te funcione, busca otra, no tengas miedo, no te quedes corto. Tú tienes derecho a seguir creciendo. A Arlet Barajas Delgadillo, felicidades por el programa. Teresa Rodríguez Villegas, creo que ya los había mencionado. Entonces, ¿qué les parece que ahora sí que vamos muy bien administrados en nuestros tiempos? Gracias Dios, porque es posible. Pues bueno, yo soy Luisa Isabel Vélez. Te quiero dejar algo, te quiero invitar a que seas junto conmigo un sembrador de paz. Y para ser un sembrador de paz necesitamos aumentar tu felicidad. Es la única manera en que la violencia en el mundo puede disminuir. Hasta la próxima. Hey.